Bienvenida a todas esas personas que nos ven a través de las redes sociales. Gracias por estar, gracias por acompañarnos. La verdad, muy contento de que nos estén acompañando esta mañana. Antes de empezar, quiero compartirles, soy una persona con tartamudez, a veces me trabo un poco al hablar. No se preocupen, con un poco de paciencia nos vamos a entender. Hoy se cumplen 18 días de la tragedia ocurrida en La Guaira. Dos terremotos, uno de 7.2, otro de 7.5, que ocasionaron un impacto muy fuerte para nuestro país. La verdad, el luto continúa. Ha sido algo bastante difícil de procesar, de digerir como nación. En este tiempo yo pensaba, si estuviese debajo de los escombros, si me hubiese tocado a mí, ¿qué pasaría por mi mente? Imagínense ese escenario de estar debajo de los escombros, oscuridad total, polvo, sonidos de personas gritando, una situación bastante complicada. Quisiera que tres de las personas que están acá me digan qué pasaría por su mente con una frase corta. ¿Algún voluntario? Pánico. 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 Desesperación. Terror. Terror. Ansiedad. Terror. Wow. Debo ser honesto con ustedes. A veces, de forma poco optimista, pienso, en el mundo hay muchos evangélicos. Demasiadas canciones, campañas, libros, películas, actividades. La gente debe estar cansada. Pero yo llegué a la conclusión que si yo estoy debajo de los escombros, pensaría en cada oportunidad que alguien me habló de Jesús. Pensaría cada vez que alguien tuvo la valentía de decirme, hey, Jesús te ama, Él tiene un plan para ti. Pensaría en todo lo que sé acerca de Dios, de la Biblia. No creo que después del momento de dolor, del pánico, no pensaría en otra cosa. Por favor, quiero que busquen en sus Biblias en Mateo 10, Mateo 10, versículo 45. Y dice así, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El título de hoy se llama Los Rescatistas. La verdad, el trabajo que hicieron los rescatistas internacionales y los nacionales me inspiró. Y más adelante le contaré un poco de por qué escogí ese nombre. La palabra rescate usada en este verso viene del griego lutrón. Se define como algo con que aflojar, soltar, es decir, precio de redención. Esta palabra está relacionada con lugo, también del griego, que es un verbo primitivo que define también aflojar, soltar, literal o figuradamente. Otros sinónimos de esta palabra es libre, abrir, soltar de las cadenas, derribar, desatar, deshacer, destruir, quitar, soltar. Todo eso se relaciona con la palabra rescate. ¿Ok? Desde el día del desastre en Caracas y sus alrededores, se han compartido mucho contenido por las redes sociales. Demasiado. Imágenes hasta muy difíciles de procesar. Pero una de las imágenes que llamó mucho mi atención fue ver a los rescatistas durmiendo en el suelo. O sea, entre jornadas, ellos descansaban, no en una carpa lujosa, no en un hotel, descansaban en un banco, en las aceras, con un pedazo de trapo en la cabeza. Y eso me hizo reflexionar en que
Una labor tan noble como esa no es muy prestigiosa. La verdad, esas personas exponen su vida, se exponen físicamente y psicológicamente, porque lo que se ve en ese sitio no es nada fácil. Nada fácil. He escuchado de personas que han ido y me dicen que es muy difícil. El impacto es demasiado grande por lo que se ve, por lo que se respira en el ambiente. Y, y sí, la verdad que el pastor me envía. Yo estaba llegando a mi casa y vio un mensaje del pastor y dije, ¿ahora qué hice? Lo reproduzco y... Nehemías, tengo que hablar contigo. Sí, Nehemías, tengo que hablar contigo. Y a veces son audio largo. Sí. Entonces, bueno, en el mensaje me decía Nehemías, bueno, el Señor me ha inquietado para que prediques el domingo, y yo lo pensé y dije, wow, no sé. No estaba con mucho ánimo de venir a predicar. De hecho, le dije al pastor, lo estoy pensando. Pero lo vi de parte de Dios y obedecí, asumí el resto. No tenía ni idea de lo que iba a hablar hoy. Estaba un poco frustrado por lo que pasaba en el país. También tenemos una situación complicada en la familia y hay mucho ruido alrededor. Al menos ha sido mi caso. Y digo, no tenía idea de qué predicar. Y eso se lo presenté al Señor. Señor, ¿de qué hablo? O sea, ¿de qué hablo? Yo no soy un predicador como tal. Entonces, dame una idea. Y por mi mente pasaba los recatistas. ¿Qué estarías pensando si tú estuvieras debajo de los escombros? Y de ahí nació el título del mensaje de hoy. Busquemos en Juan 15, verso 13. Dice así: el amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Palabras de Jesús. Jesús es el ejemplo de lo que es un rescatista. Definamos al rescatista, o sea, definamos esta labor. Dice, el rescatista es un puente vivo entre la fatalidad, es decir, la muerte, y la esperanza. Es un puente entre la vida y la muerte. Su labor afirma un valor absoluto. La vida humana tiene un sentido supremo que merece ser defendido a cualquier costo. En el momento de la catástrofe no hay posiciones políticas, clases sociales ni distracciones. Solo hay dos seres humanos, uno que padece y otro que extiende la mano. Al arriesgar su propia integridad por un desconocido, el rescatista disuelve el egoísmo y demuestra que estamos profundamente interconectados. Su labor es el recordatorio constante de que incluso en las horas más oscuras de la tormenta, la compasión por el prójimo sigue siendo el faro más brillante y obstinado. Así se define de una forma como filosófica lo que hace un rescatista. Sinceramente pone su vida por el otro. Y efectivamente lo que han hecho en La Guaira, estos rescatistas, es un ejemplo de eso. Esas personas dejaron su tierra, dejaron su comodidad, dejaron sus familias, simplemente para venir a ayudar a desconocidos, a personas que no conocen. ¿Ok? Por favor, acompáñame en Lucas capítulo 15, verso del 4 al 7. Estaré leyendo la versión Reina Valera contemporánea, o RVC. Lucas 15, 4 al 7. Y dice así: ¿quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió
hasta encontrarla. Y cuando la encuentra gozoso, la pone sobre sus hombros. Y al llegar a su casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Les digo que así también será en el cielo. Habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Las personas de México no necesitaban a los topos allá, lo necesitaban aquí. O sea, nosotros necesitamos la ayuda de afuera. Y esto es un ejemplo. Aquí Jesús lo hace la comparativa con un pastor. El pastor deja el rebaño completo y va hasta donde está la necesidad. El pastor deja la zona de seguridad, lo que ha construido, simplemente por ahí rescatar esa oveja que quizás esté con vida o quizás no. ¿Sabes? Esa es la labor de un rescatista. Amén, así es. Tremendo, ¿no? Tremendo. Hace un tiempo, tenía yo como 19 años, pasaba por un momento complicado. En ese entonces estaba estudiando, trabajando, mi mamá estaba enferma, muy delicada de salud. Estaba creciendo, en una etapa donde los que han pasado por ahí, muchas preguntas, muchas dudas. Recuerdo que en ese tiempo me empecé a ser más consciente de lo que significaba el Evangelio. Yo crecí en la iglesia, toda mi vida estuve ahí, tocando la batería, estuve en este contexto y me empecé a hacer preguntas. ¿Será que vale la pena esto? O sea, ¿será que es cierto lo que he escuchado desde acá? Ya que al crecer, abrí mis ojos y vi ciertas fallas en personas que deberían ser mi ejemplo, por ejemplo. Y me hizo cuestionar todo esto de la fe. ¿Ok? A la vez como me hacía más consciente de lo que era el Evangelio, decía: yo no estoy a la altura de esto. Yo no entiendo esto. O sea, en serio, esto no se trata de tocar la batería todos los domingos. Esto no se trata de cantar canciones. Hay algo más allá. Y efectivamente sí. Efectivamente sí, hay algo más importante. En ese momento yo sentía que mi vida carecía de sentido y de propósito. Aparte, empecé a escuchar de personas ciertas historias acerca de mi familia, de sus errores, de su pasado, y eso me frustró, me destrozó. Pasé un tiempo donde estaba sucumbido, nunca fui al psicólogo, pero creo que tenía una especie de depresión. Estaba sucumbido en la tristeza, en el dolor, en el temor. No veía esperanza en nada. De hecho, aún estando dentro de la iglesia, tenía pensamientos de quitarme la vida. Mi mamá no sabía eso. Yo estaba pasando por ese momento, estuve meses así. Y yo lo que hice fue clamar a Dios. Yo clamaba a Dios y no escuchaba respuesta. Yo clamaba a Dios y no escuchaba respuesta. Llegó un día donde estaba en la villa, yo viví un tiempo en la villa de Rosario, y fui a un servicio de jóvenes, al de mi iglesia. Recuerdo que ese día no me tocaba tocar la batería. Me senté a escuchar y estaba una joven como de mi edad predicando. Desde que comenzó hasta el final, yo decía: esta persona me está hablando a mí, no me conoce y me está hablando a mí. Esa persona tocó temas como la salvación, como la vida después de la muerte. Tocó temas como lo que es el pecado, lo que es estar sucio, sumergido en el pecado, y cómo Jesús nos puede limpiar, nos puede transformar. Ese día, esa chica fue mi rescatista. Ese día yo estaba bajo los escombros. Yo no veía esperanza. Por más que empujaba, la piedra no se quitaba. Recuerdo que ese día Dios me habló directamente. Yo soy una de las personas menos supersticiosas que conozco. No creo en eso de que todo el mundo dice: Dios me habló, Dios me dijo, tuve un sueño. Pero ese día Dios me habló.
Y así sentí paz. Así me di cuenta de que mi vida sí significaba algo, de que para Dios mi vida era importante y era más, hay un significado más grande, más grande que simplemente realizar la liturgia que hacemos todos los domingos, y es pensar en la eternidad. Les puedo asegurar que muchas de esas personas que estuvieron bajo los escombros pensaron en cada vez que alguien les habló de Jesús. ¿En qué otra cosa vas a pensar? Después que ya empujaste el escombro, que ya hiciste todo lo que podías, ¿en qué más vas a pensar? En Dios. Clamar a Dios. O sea, yo creo que en ese momento, si hubiese tenido un pedazo de Biblia, hubiese leído el Salmo 25, que ayer lo compartíamos en el ensayo. Acompáñenme un momento, Salmo 25. Vamos a leer desde el versículo 5 y dice: guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres mi Dios que me salva. Imagínense que están ahí en plena oscuridad. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Recuerda, oh Señor, tu compasión y tu amor inagotable, que has mostrado desde siglos. No te acuerdes de los pecados de rebeldía durante mi juventud. Acuérdate de mí a la luz de tu amor inagotable, porque tú eres misericordioso, oh Dios. En ese momento no pensaría en otra cosa. Por favor, también acompáñame en Mateo 9, versículo 35 al 38. Mateo 9, versículo 35. Y dice así: Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor, que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Cuando yo salí de esa situación muy oscura que vivía, fue un momento, una oportunidad para yo buscar más al Señor. Y recuerdo que una de las cosas que rondaba por mi mente era darle a conocer a otras personas eso que había experimentado. Y viví una temporada donde persona que veía la oportunidad le compartía quién era Dios. Y la verdad es que no hay que ser un evangelista para hacerlo, no hay que ser Gigi Ávila para predicarle a otra persona de quién es Jesús. Aquí el Señor dice una realidad: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. 30 países atendieron con compasión a Venezuela, con rescatistas. Ahora bien, como iglesia, ¿atenderemos el llamado de Jesús? Oro para que sea así. Amén, amén. Que sea el Señor inquietándonos. Hoy la predicación no va a ser muy larga. Que sea el Señor, la verdad, inquietándonos a predicar su palabra. Que sea el Espíritu Santo hablando a nuestros corazones cuando estemos en el bus, cuando estemos en el trabajo, cuando estemos caminando, cuando estemos en el gimnasio, cuando estemos en cualquier sitio. Yo oro y era mi oración cuando escogí el título del mensaje. Dije: Señor,
aviva ese fuego en mí. Igualmente, que lo avive en ustedes. La verdad, doy gracias al Señor por estar con ustedes esta mañana. Gracias al pastor también por la oportunidad. Y quiero cerrar con una oración. Por favor, estemos de pie. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque no hay nadie como tú. No hay nadie que se compare a ti. Nadie que se compare a tu belleza, a tu hermosura, Señor. Gracias, Señor, porque no saldremos de este lugar igual. Sé tu Espíritu Santo trabajando con nuestras vidas, trabajando con nuestros corazones, con nuestros pensamientos, Señor. Gracias, Jesús, porque tú fuiste ese rescatista, esa persona que nos extendió la mano cuando estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Tú nos extendiste la mano, Señor, y nos sacaste del lodo, nos sacaste de la oscuridad, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Haznos más conscientes, Señor, de que no viviremos para siempre en esta tierra, Señor. Haznos más conscientes de la importancia que tiene hablarles a otros acerca de ti, Señor. Haznos más conscientes, llenarnos de compasión, Señor, por nuestro prójimo. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás presente en este lugar. Tú estás presente en nuestras vidas, Señor. Queremos agradarte con lo que somos, con lo que hacemos, Señor, con lo que decidimos. Gracias por todo, Señor. En tus manos coloco a tu iglesia, en tus manos coloco mi vida, Señor. Sé tú trabajando con nosotros, Padre. No te detengas hasta que esa obra que te planteaste sea culminada, Señor. Ahora que nos dirigimos a nuestros hogares, Señor, guárdanos, Señor, protégenos. Sé tú ayudándonos en esta semana. Y Espíritu Santo, guía nuestros pasos, guía nuestros corazones. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bendiciones.